Buenas tardes, hermanos. Felices Pascuas de Resurrección. Que el Señor los bendiga y los acompañe. El Evangelio de hoy, uno de los que se podía leer, el más corto, es muy interesante en un tema muy particular que quisiera tratar en este momento. Es el Evangelio según San Juan. Según este Evangelio, María Magdalena va al sepulcro, encuentra la piedra vacía, la vio removida, se fijó que estaba como vacía, que no estaba el cuerpo de Jesús, corre y va y habla con los discípulos, a que se encuentra es a Pedro y al discípulo que el Señor tanto ama, que todo lo hemos identificado con Juan, que no necesariamente es Juan. Pero bueno, sea como sea, corren ambos a ver qué fue lo que pasó. El discípulo que tanto ama al maestro llega primero, pero no entra. Y Pedro llega e inmediatamente entra en el sepulcro y se da cuenta de lo que ha pasado. Pero no dice en el texto del Evangelio que Pedro haya creído en la resurrección en ese momento. Sin embargo, cuando entra el discípulo, el otro discípulo, el que tanto amaba al Señor, dice el Evangelio lo siguiente: entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Es sumamente interesante para mí este versículo, este texto del Evangelio, porque en muchas ocasiones se ha querido interpretar como que a uno se le da prioridad con relación al otro. O sea, a Simón Pedro se le da prioridad de ver que entrar en el sepulcro y ver que Jesús no está con relación al discípulo que el Señor tanto amaba. Sin embargo, es muy interesante que si lo podemos ver desde otra visión, Pedro, por su condición de discípulo y de apóstol, igual que los demás apóstoles, ya habían vivido con Jesús, habían convivido con él de alguna manera, habían recibido este mensaje y aún así en el momento de la muerte no comprendieron la muerte y tampoco comprendieron la resurrección. Por el contrario, vivían con miedo. Fue hasta que Jesús empezó a aparecerse en sus vidas de nuevo que empiezan a confiar un poco y aún así vivían con miedo, vivían ocultos. Pero el discípulo que tanto ama al Señor, que también nos representa a nosotros, es aquel discípulo que puede ir de primero, que corre antes que los demás. Es aquel discípulo que está siempre buscando qué es lo que Dios quiere de mi vida, qué es lo que Dios busca de mí, hasta dónde quiere que llegue, cómo quiere que lo haga. Hay algunos que toman rumbos rarísimos, con todo el respeto que se merecen, y se van por el tema de las imágenes y se van por tema de ángeles y cosas de este tipo, que está bien, siempre y cuando no se pierda de vista a quién es a quien amamos. Porque ni las imágenes, ni los ángeles, ni nada en este mundo puede darnos lo que nos da Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el discípulo que el Señor tanto ama? Resulta que cuando Él entra en el sepulcro, ve lo que ha pasado en el sepulcro y cree. Y es el llamado al que nosotros estamos convocados.
a entrar en el sepulcro, a darnos cuenta de que Jesús murió en la cruz, que fue sepultado por nuestros pecados, pero que resucitó. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo con nuestras vidas? Nos hizo levadura nueva, nos transformó, nos hizo partícipes de todos los bienes del cielo, como dirá San Pablo en la carta a los Colosenses. Nos ha escondido en su vida amorosa para atraernos hacia Él. Y nos pide entonces el testimonio de creer, porque aquel que cree en Él recibe por su medio el perdón de los pecados. Nos comentará el libro de los Hechos de los Apóstoles de la lectura de este domingo. Es hermoso poder reconocer que cuando nosotros entramos en el sepulcro del Señor y reconocemos la miseria que el ser humano es dentro de un sepulcro, podemos también reconocer la grandeza de Dios, que incluso deja su sudario acomodado de tal forma en otra parte, para recordarnos que en esta vida todo es un proceso, e incluso la fe es un proceso. Y solamente el que cree realmente va a hacer obras de misericordia y va a buscar a sus hermanos para ayudarles, porque es el único que tiene capacidad de encontrarse con el verdadero Jesús. Los discípulos empiezan a encontrarse con Jesús cuando empiezan a creer en la resurrección, cuando empiezan a sentir la presencia de Jesús en sus vidas, ya no dentro del sepulcro, sino fuera de él. Porque si nos quedamos en el sepulcro, perdemos de vista la experiencia amorosa de la resurrección, que es la celebración que vamos a tener a partir de ahora por estos 50 días. Prepárate a no tener miedo. Es lo que nos decía Jesús anoche en la vigilia. No tengan miedo. ¿Por qué? Porque Él va a estar con nosotros siempre. No tengas miedo. Pero sí empieza a buscar creer. Porque es muy fácil decir yo creo, pero cuando llega el momento de la incertidumbre, de la dificultad, empezamos a dejar de creer y empezamos a reclamar y empezamos a poner a Jesús con peros. Creer va más allá, es no temer, es confiar, es acogerse, es entregarse por entero y descubrir que Él está ahí con nosotros, amándonos y acompañándonos. El discípulo que tanto amaba entró luego de Pedro. Nosotros venimos después de los apóstoles. Y después de los apóstoles somos esos discípulos amados que entramos en el sepulcro y creemos. Y a pesar de ello, creemos. Que Dios nos conceda a todos la gracia de una fe auténtica en Jesucristo resucitado. Que Dios me los bendiga a todos y felices Pascuas de Resurrección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les habló el Padre Luis Leiva de la Iglesia Católica Ecuménica de Cristo No Romana. Bendiciones.